de primera mano lo que piensa alguien que sabe realmente de economía, así que vamos a empezar. Buenas tardes, Agustín, ¿me escuchás? Buenas tardes, sí, ¿cómo están ustedes? Un placer. ¿Qué tal? Lucas de Face te saluda, un gusto realmente hablar con vos. Estábamos hablando que ayer o anteayer estuviste en Crónica, enfrentándote a 3 o 4 personas que te atacaban por lo que hablabas de jubilaciones, y remarcábamos la tranquilidad con la cual te enfrentás y les explicás por qué están equivocados. ¿Cómo haces? Bueno, básicamente yo creo que la gente está como muy mal informada, pero tiene muy poco conocimiento, pero no es que necesariamente son malas personas. Entonces simplemente uno tiene que tratar de explicar. El problema es cuando te ponen 4 personas contra uno y es más difícil porque uno no puede monopolizar el tiempo, ¿no? Tenés que compartir el tiempo con los demás. Y ese es un problema porque entonces el que está escuchando, y bueno, se le complica el tema cuando escuchás a 3 versiones que son muy diferentes y a la otra que intenta explicar las cosas con un poquito más de calma, ¿no? Claro. No es fácil, la verdad que no es sencillo. Nada más tocaban un tema muy complejo que es mi tema favorito para discutir, porque me parece que es uno de los que más complica la realidad económica de este país, que es el tema de las jubilaciones. ¿Cómo pasamos de un sistema que está totalmente quebrado y que es el principal gasto del país a un sistema que funcione y que sea sostenible? Pero la verdad es que es muy complicado porque se había hecho en la década del 90 y se logró hacer un trámite, un pasaje que fue realmente extraordinario. Lo que pasa es que como no se comprende y mucha gente, claro, se metió mucho de ideología en el medio, lo cierto es que se hizo de una manera espectacular. Y yo creo que a esta altura es cada vez más complicado. El problema está en que todo el sistema jubilatorio es un gran robo. Y fue siempre un gran robo desde el inicio, desde que lo inventó Bismarck, que es lo que trataba de explicar el otro día. Se inventó precisamente para que el Estado, o el gobierno en realidad que maneja el Estado, se quede con el dinero de la gente y con ese dinero empiece a ser el Estado benefactor, que te empiece a regalar cosas. Ahora, eso funcionaba cuando había muchos jóvenes en un sistema de reparto y muy pocos viejos. Entonces sobraba plata de una manera espectacular, escandalosa. Con esa plata que sobraba en Alemania, Bismarck empezó a ser el Estado benefactor. Entonces te pueden empezar a dar un seguro de desempleo, te empiezan a dar otras cosas. Pero claro, cuando la pirámide poblacional cambió y empieza a haber, la gente empieza a vivir mucho más tiempo, entonces ya no hay tantos jóvenes en relación a los viejos, ahí tenés un problema porque el Estado se patinó el dinero. Y por eso estaban quebrados, y están quebrados en Europa, en todos los países que tienen sistema de reparto, están quebrados. Y el sistema que hizo Cavallo fue, a vos te sacaban 27% de tu sueldo, y 16% seguía para financiar el sistema viejo, al que estaba quebrado, y 11% iba a tu cuenta particular. Por supuesto, ese sistema al principio generaba un déficit fiscal. Ese déficit fiscal anual todos los años se iba reduciendo a medida que cada vez quedaban menos viejos en el sistema antiguo, en el sistema de reparto, y en el sistema nuevo se iban acumulando los fondos para los futuros jubilados. Cuando pasaron 14 años, obviamente fue el primer año que ya empezó a tener superávit el sistema viejo, el del ANSES, con el 16% del dinero, ya cada vez había menos viejos, ahora ya alcanzaba, y si miraba los siguientes 14 años iba a haber un superávit espectacular. Con ese superávit que se iba a generar el sistema viejo, ibas a poder pagar las deudas que habían acumulado las AFJP, mejor dicho, las inversiones que hacían las AFJP de título del Estado. O sea, ibas a poder pagar los títulos del Estado y se solventaba el sistema. Así que cerraba. Es complejo para explicarlo en un ratito porque habría que mostrarle todos los números a la gente, ¿no? Tal cual. Pero los números cerraban justo cuando decidimos nacionalizarlo. Y además ahí fue tremendo porque un año antes, hay que recordarse que el sistema no era simplemente AFJPs. Tenías primero que había AFJPs privadas y una que era estatal. Con lo cual, si decías el problema era que eran privados, podrían haberlo estatizado, pero te mantenían tus ahorros. O sea, cada uno con nombre y apellido, cuánta plata tenía cada uno. Simplemente hubieran pasado todos a la FJP Nación. Pero no fue eso lo que hicieron. Les dijeron un año antes, ustedes pueden volver al sistema de reparto. Tenemos 9 millones de personas. Casi nadie quiso volver. Los 9 millones hubo muy poquititos que quisieron volver al sistema de reparto. Los otros 9 millones que se quedaron en el sistema de FJP, al año siguiente, nos confiscaron el dinero, simplemente, nos confiscaron el dinero, nos robaron. Y nos robaron, no porque era un problema de las comisiones, porque si hubiera sido un problema de las comisiones, como decían,
nuevamente la FJP Nación, que era la estatal, podría haber bajado las comisiones incluso a cero, con la cantidad de empleados que tenés el Estado, de las 3 o 4 que manejen los fondos y listo. Con lo cual podrían haber bajado las comisiones y con eso competían contra el sector privado y los obligaban a bajar. O incluso, ya que les gusta regular todo, podrían haber regulado las comisiones. Decían, bueno, cobren menos comisiones. Es decir, que no era una excusa, o mejor dicho, era solamente una excusa el problema de las comisiones. Y finalmente te robaron todo y luego le entregaron a 3 millones de personas que no habían completado sus aportes, algunos que no habían aportado nada, los dineros obviamente que habían recaudado otras personas. Entonces no hay correspondencia entre lo que uno aporta para su jubilación y lo que el Estado decide repartir al que se le canta. Excelente. ¿Gastón? Buenos días, buenas tardes, Chevarne. Habíamos estado hablando un poco ya acá cómo había tomado relevancia el ecologismo, el ambientalismo en los últimos días. ¿Tiene alguna opinión formada sobre cómo reconciliar crecimiento económico y sustentabilidad? Bueno, yo en realidad soy muy optimista en ese sentido también, ¿no? Yo creo que la evolución de la tecnología es tan rápida, se va acelerando de una manera tan espectacular, que va pasando por distintas fases. Entonces, por ejemplo, la tecnología del siglo XX era una tecnología muy sucia. En cambio, la tecnología del siglo XXI, a medida que avanza el siglo, es cada vez más limpia. Por ejemplo, ahora estoy hablando por un celular. El celular no tiene cables. Antes, para hacer esta conexión, tenías que tirar necesitabas caucho, necesitabas cobre, durmientes, cortar árboles para poder hacer los postes del cableado del teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora es wireless, es decir, no necesitas cable. Y si vos vas mirando todas las distintas cosas, vas a observar que ocurre siempre lo mismo. Los autos cada vez necesitan menos material, ¿no? Cada vez las computadoras te dan más servicio por menor cantidad de material que estás consumiendo, en proporción, ¿verdad? Porque te duplican la cantidad de capacidad de cálculo cada 2 años con la misma cantidad de materiales. Y así todo. Y luego tampoco tengo muy claro qué es lo que va a pasar con el clima. Porque yo la pregunta que les hago, y lo hice en Europa, en un congreso en Bruselas, a los ecologistas, supongamos que no hay hombre sobre la Tierra. ¿Qué pasará con el clima dentro de 100 años? ¿Acaso sabemos qué puede pasar con el clima dentro de 100 años? Porque si nosotros miramos la historia de la Tierra, el clima cambió. El clima, en una época había una glaciación fenomenal, luego se termina la glaciación, después empieza a calentarse, después vuelve a tener otra glaciación. En la mitad de la Edad Media, el Arno se congelaba, el río Arno estaba congelado un mes al año. Es decir, se llamó The Little Ice Age, ¿no? La pequeña edad de hielo en la Edad Media. ¿Qué pasa si volviera una pequeña edad de hielo? Capaz que es bueno el calentamiento, es decir, la protección que te da a la atmósfera los gases que estamos tirando de CO2. No lo sé, pero ¿quién lo sabe? Yo creo que nadie lo sabe. Ahora, supongamos que efectivamente puede subir 2 grados la temperatura y aumentar 50 centímetros las aguas. Eso va a producir efectos, sin lugar a dudas. Siguiente pregunta. ¿Esos efectos son todos negativos o hay partes que son positivas? ¿Hay alguien que está evaluando quiénes se benefician? Pues yo siempre veo solamente el lado negativo. Para hacer un balance tenés que mostrar lo positivo contra lo negativo en todo caso. Luego tenés otra pregunta adicional. ¿Cuánto cuesta tratar de evitar ese calentamiento global? ¿Contra cuánto cuesta, por ejemplo, si tenés que correr una ciudad de lugar porque va a subir el agua? O hacer como hacen los holandeses, que simplemente en gran parte de Holanda estaba debajo del nivel del mar, ¿no? Entonces tenés lugares donde podrías tener invasiones de agua, pero tienen un buen manejo de agua si no tenés ese problema. Es decir, ¿cuánto es el costo que te genera todo eso? Yo creo que hay mucha ideología y me parece que no está tan claro para mí cuál es el resultado. Y finalmente, si necesitamos reabsorber el CO2, yo también soy muy optimista. Ahora estaba viendo un video ayer o antes de ayer de cómo podés sembrar árboles, plantar árboles desde el aire con drones y podés plantar 100.000 árboles para reforestar el Amazonas, por ejemplo, en los lugares que se ha quemado y demás. Es decir, que hoy con la tecnología que existe hoy, podés hacerlo muy eficientemente. Imagínate con la tecnología dentro de 30 años, ¿no?
Entonces yo la verdad es que no tengo mucho problemas con ese tema. Sí creo que hay un tema con el medio ambiente que sí tenemos que cuidar mucho, que es el más cercano. Es, por ejemplo, el riachuelo o el río Luján. Son las cosas que ves, las bolsitas cuando vas por la ruta, hay lugares que hay basurales por todos lados con bolsitas. Bueno, esas cosas sí, porque esas las ves, eso es concreto, eso es real, eso lo tenés allí. Y otras las proyecciones a 100 años en una ciencia de que está tratando de estudiar un sistema complejo como el clima y del que sabemos muy poco. Por ejemplo, la principal energía que calienta a la Tierra, ¿cuál es? El sol. El sol. ¿Qué sabemos del sol? ¿Se va a calentar, se va a enfriar? ¿Qué pasa con las explosiones nucleares del sol? ¿Podemos predecir esos ciclos? ¿Hay alguien que es capaz de predecir lo que va a ocurrir con el sol? Yo no creo que haya nadie que sea capaz de hacerlo. Por lo tanto, sí creo que podemos ver y hacer muchas cosas con el medio ambiente cercano a lo que nosotros miramos y vemos todos los días. Clarísimo. ¿Lucho? Sí, ¿qué tal, Agustín? En base a lo que decías, es cierto esto de que la corteza terrestre se ha reestructurado un montón de veces y todas las especies alrededor han muerto y ha vuelto a florecer la vida. A lo que voy es que trasciende la Tierra a las especies y nosotros como seres humanos, digamos, estamos más preocupados en decir, uy, no tenemos que intervenir tanto acá, no tenemos que intervenir tanto allá, uy, guarda cuando extraemos recursos de las minas que contaminamos y qué sé yo. Y el foco está, para mí, que tenemos que fijarnos qué calidad de humanos tenemos en vez de cómo nos concentramos en extraer los recursos de forma sistemática, porque al fin y al cabo esto es un péndulo. Extraemos recursos de un lado para avanzar en otras áreas y después nos concentramos en sacar una energía más limpia, como decís vos. Me parece que a medida que vayamos evolucionando y tecnológicamente avanzando, vamos a ir haciendo justamente esto, algo más sustentable. Yo creo que la competencia nos va a ir haciendo más limpios, ¿no? Y progresar. Bueno, creo que eso ya está ocurriendo, ¿verdad? Es como cuando vos mirás qué va a pasar con la energía fósil. Hoy la mayor parte de la energía fósil es el carbón. Y el carbón es la energía más sucia del planeta. Pero lamentablemente, como hay mucha ideología en el ecologismo, por ejemplo, en Europa, cuando uno observa Europa entera, vos tenés las minas de carbón en Polonia y tenías las plantas nucleares que son limpias en Alemania. ¿Qué cerraron? Cerraron las plantas nucleares. Es absurdo. En vez de cerrar en todo caso las minas de carbón, cuando vos mirás qué proporción de muertos genera una cosa y la otra, vos podrías tener, el carbón genera cientos de miles de más muertos por kilowatt que si comparás contra la energía nuclear, que tuvieron 2 o 3 accidentes, y solamente el grave fue el de Chernobyl con tecnología soviética, ¿no? Pero con los países capitalistas no tuviste ninguno de esos problemas. Aún cuando tuviste en Estados Unidos el problema de Three Mile Island, pero no murió nadie. En cambio con carbón muere la gente permanentemente porque es muy sucio el carbón. Entonces, me parece que hay que tratar cosas con mayor racionalidad y menos ideología. Y si miras hacia adelante, la energía va a ser el sol. O sea, que la velocidad que está cayendo los costos de los paneles solares es fenomenal. Está cayendo a la mitad cada 2 años. O sea, realmente los costos van cayendo muy, muy fuertes. Sí, con lo cual... Perdón. No, continúa. Sí, perdón. Dime. No, te quería preguntar, perdón que te interrumpí. Te quería preguntar en relación a esto de qué tan atravesado está la ideología en el movimiento ecologista, que se está hablando de los sandías, que detrás de una máscara verde te meten el martillo y la hoz roja, y nada, y intervenciones estatales y penas internacionales, multas. Había un gran, no me acuerdo ahora el nombre, pero un político brasileño que siempre terminaba sus discursos con una sandía y un machete. Y cortaba el machete y decía, los verdes son verdes por fuera y rojos por dentro. Claro, y lamentablemente hay un poco de eso. Ojo, hay muchas personas que no, hay muchas personas que realmente tienen una conciencia y quieren mejorar, y no me parece perfecto, no tengo ningún problema. Lo que sí me parece es que hay que hacer el análisis. Por ejemplo, los ecologistas a principios del siglo XXI, o sea, a partir del año 2000, hicieron mucho énfasis en las energías renovables y llegaron a tener mucho lobby en Estados Unidos. Y en Estados Unidos retiraron el 10% de la tierra para producir biodiesel.
energía renovable al quemando alimentos. ¿Y qué provocó? Provocó una carestía de alimentos fenomenal. A la Argentina le vino bien, porque la soja subió de $150 a $600, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? En otros países hubo mucha gente que murió de hambre, porque los precios de los alimentos eran más caros. ¿Alguien se puso a contar cuánta gente murió culpa de esos ecologistas? Es decir, yo nunca vi ese análisis, no logro que la gente analice las cosas, los pros y los contras de las acciones que vos tomás. En economía vos puedes hacer cualquier cosa excepto zafar de las consecuencias de lo que estás haciendo. Me planteaste 2 veces lo mismo, Agustín, y me encantó. Que miramos algo como un microclima, como miramos algo muy en detalle y nos perdemos el panorama, como que el árbol nos tapa el bosque. Te lo llevo a las importaciones, ¿nos pasa lo mismo? Miramos que una industria por ahí se perjudica y no miramos que en el cuadro general el país se beneficia. Totalmente, ese es un perfecto caso, es exacto, pues son sistemas complejos. Cuando vos analizás una empresa que la querés proteger y decís, te estoy protegiendo el trabajo de esa empresa, es un costo para el resto de los sectores. Con lo cual estás complicando el trabajo en otros sectores y estás complicando el trabajo que todavía no existe, el que pueden hacer. Por ejemplo, Argentina, que es un país muy cerrado, obviamente pierde posibilidades a roletes. Ahora en los próximos 4 años van a entrar 1 millón de jóvenes al mercado laboral. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes? ¿Dónde van a trabajar? Si estás protegiendo los trabajos antiguos con tecnología del siglo XX, porque no querés incorporar la tecnología del siglo XXI. Pero los trabajos nuevos surgen de la tecnología del siglo XXI, no surgen de la tecnología del siglo XX. Por ejemplo, los peajes en las rutas. Hay una persona que además es un trabajo horrible, estás cobrando el peaje todo el tiempo, haciendo el mismo trabajo. Cosa que es aburrida, repetitiva, no tiene ningún sentido. Ahora existen los sistemas de free flow, que ni siquiera tenés que frenar, sino que van contabilizando los que pasan y te mandan la factura a tu casa. Ni siquiera te la mandan a tu casa, la debitan de tu tarjeta de crédito. Entonces es simplemente un tema de algoritmos y de bytes, y nada más, y el costo es prácticamente nulo. En cambio las rutas argentinas cuestan más o menos un 50% más de lo que cuestan en otros países del mundo, por hacer una ruta nueva. ¿Por qué? Porque necesitas armar las cabillas de peaje y después tenés que tener 24 horas las personas adentro para que cobren el peaje, lo cual es absurdo. Ahora, cuando gastás todo ese dinero en un trabajo de tecnología del siglo XX, ¿qué te estás perdiendo? Bueno, te estás perdiendo una cantidad de chicos jóvenes que podrían hacer nuevas empresas y generar mucho trabajo nuevo. Entonces vos defendés trabajo antiguo y perdés trabajo moderno, con la gran diferencia que el trabajo moderno es altamente productivo y por lo tanto podés pagar mejores sueldos. En cambio, si vos tenés todo un sector protegido de la economía, toda la industria, etcétera, totalmente protegida con tecnología antigua y demás, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que vos, o por ejemplo, peor todavía, los 2 millones de personas extras que tenés en el Estado que tienen productividad cero, y 9 millones y medio de planes sociales con productividad cero. Toda esa gente con bajísima o nula productividad es un costo para el resto de la economía. Entonces los salarios de los argentinos son mucho más bajos de lo que podrían ser si tenés una economía abierta y competitiva y la gente trabajando en el sector privado y no en el sector público viviendo de planes sociales. Hola Gus, ¿cómo andás? Te quería hacer una pregunta, que veo que te gusta mucho este tema cuando vas a programas, sobre la dolarización. ¿Cómo la ves en el futuro para implementarse acá en Argentina, el corto, largo plazo, la medida que se necesitarían, etcétera? Bueno, para mí la dolarización es totalmente indispensable para la Argentina actual. Yo antes prefería un esquema que llamábamos con Nicolás Kachanowski, que escribió su artículo, llamaba el dólar argentino. Que básicamente era una convertibilidad, pero que teníamos 50%, una canasta de monedas, donde la mitad era el dólar australiano y la otra mitad el dólar canadiense. Entonces tendrías el dólar argentino. De esta manera que tendrías en el mundo el dólar estadounidense, el australiano, el canadiense, el argentino. Y el dólar argentino, ¿qué pasaría? Cuando Estados Unidos típicamente sube la tasa de interés, porque sienten que su economía está recalentada y pueden subir la inflación, ellos para bajar la inflación suben la tasa de interés. Cada vez que Estados Unidos sube la tasa de interés, típicamente ahí los sectores dependientes de Estados Unidos sufren una recesión. Para evitar esa recesión es que las monedas se devalúan. Entonces el Australian Dollar y el Canadian Dollar típicamente se devalúa naturalmente, no es que alguien lo hace, sino que el mercado lo va haciendo, se devalúan contra el dólar americano
que ahora tiene tasas más altas de interés. Como nosotros extendríamos esas dos monedas de respaldo, se devaluaría el dólar argentino también. Entonces, cada vez que Estados Unidos sube la tasa de interés, tenés un colchón natural sin generar inflación. Ahora, ese es un sistema teórico que yo creo que funcionaría, pero en Argentina, lamentablemente, nuestros políticos y los economistas han destruido todos los sistemas. Entonces ya no, la credibilidad es nula. Hicieron poner metas de inflación que funcionan en muchos lugares del mundo, por supuesto lo hicieron pésimo, terminó muy mal, ahora con inflación altísima. O sea, tampoco podemos hacer metas de inflación, ya no es creíble. O ganar credibilidad en un sistema distinto a la dolarización significaría 5, 6, 7 años de extrema dureza, y ningún político se la aguanta en Argentina. Con lo cual, lo que yo propongo a proponer la dolarización tiene inmensas ventajas. La principal ventaja es que tener moneda. O sea, tener moneda, la moneda tiene influencia no solo en la economía, tiene influencia en la moral, en la vida de las familias, en todo tiene que ver. Porque cuando vos tenés una moneda sana, puedes hacer un alquiler, puedes hacer un contrato, cuando te pagan el dinero de tu sueldo, podés ahorrar. En cambio, cuando tenés una moneda prostituida como el peso, una moneda falsa, permanentemente te roban. Entonces se pierde muchísimo tiempo en hacer los contratos, y las personas que más sufren son los más pobres y los jubilados. ¿Y por qué los más pobres y los jubilados? Porque tienen una proporción más alta de sus ingresos en pesos. Ya no tienen tantos activos para defenderse. Una persona que está viendo en el campo, le pagan la quincena en pesos, y lo único que le queda es salir a consumir. Pero consumiendo nunca vas a salir de la pobreza. Para salir de la pobreza tienes que ahorrar. Y para ahorrar necesitas una moneda, ¿no? Uh-huh. Sí. Te llevo, Agustín, a la década del 90, un tema que me apasiona, la convertibilidad. ¿Podía funcionar? ¿Podían ser competitivas las empresas con un tipo de cambio tan rígido que no permitía las exportaciones fácilmente? ¿Se podía? Bueno, en mi opinión, a ver, las exportaciones en esa época subieron todos los años, salvo el 99 porque se desplomó Brasil. Pero cuando Brasil se desploma, por más que vos devalúes, tampoco le vas a exportar más porque se achica la economía real. Claro. Por eso se caen las exportaciones a Brasil. Es decir que, a pesar de que decían que no había un tipo de cambio competitivo, si vos miras los números, vas a observar que las exportaciones subían todos los años. Ahora, luego lo que pasó es que Argentina, bueno, dicen, deja de ser competitiva por un tipo de cambio fijo. ¿Es por el tipo de cambio fijo que deja de ser competitivo? ¿O es porque el Estado aumentó su gasto, las provincias aumentaron su deuda de manera espectacular, entonces las tasas de interés de la Argentina pagada por el riesgo país eran mucho más altas, por lo tanto el costo del capital era mucho más alto? Entonces imagínate si vos hubieses achicado el gasto público, hubieses bajado los impuestos, las tasas de interés naturalmente hubiesen caído, pero el riesgo país hubiera caído muy fuerte. Entonces hubiese ganado verdadera competitividad. En cambio hay muchos economistas que creen que la competitividad es devaluar. Y ahora no es ganar, es una pseudo competitividad. No hiciste nada bueno, lo que hiciste fue desplomar la moneda. Y para desplomar la moneda lo que estás haciendo es bajar el salario real. Entonces ellos creen que ganas competitividad bajando el salario real. Lo que nosotros queremos hacer es lo contrario, nosotros queremos que suba el salario real, no queremos que baje. O sea, ¿vos querés vivir en un país donde sube el salario real o donde baja el salario real? Cuando ellos dicen se pierde competitividad porque los salarios reales quedan altos, ¿qué están diciendo? Yo quiero un país que suba los salarios reales, no quiero que baje. Ahora, para que suba el salario real, el Estado tiene que ser pequeño, tiene que ser eficiente, tiene que tener muy bajas regulaciones, muy bajos impuestos, una economía muy abierta para poder importar la mejor tecnología al mejor precio posible. Tiene que, obviamente, eso te va a generar un ambiente de espectacular inversión, entonces tener una enorme cantidad de empresas locales y extranjeras invirtiendo. Esas inversiones te van a aumentar la productividad muy fuerte, y ese aumento de productividad te permite pagar los salarios más altos. De forma tal que yo quiero una moneda sana, no quiero una moneda que se devalúe permanentemente. Claro, mientras te hacía la pregunta y vos me contestás, me di cuenta de cuál era el error. Estamos siempre mirando que las exportaciones sean mayores a las importaciones, que creemos que es el mayor problema, y justo ayer Alberto Venegas Lynch, hijo, sacó un artículo diciendo que ese no era un problema para los países, que no importa que las importaciones superen a las exportaciones, que eso es bueno para un país. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es así? Eso es así siempre y cuando no sea porque hay un exceso de gasto público. Si hay un exceso de gasto público, entonces le puede ser que esté habiendo un exceso de importaciones de bienes de consumo. En cambio, si es por inversiones,
esas inversiones te van a generar mayores exportaciones futuras. O por ejemplo, cuando Argentina en el siglo XIX teníamos un crecimiento enorme de los ferrocarriles, estabas importando material ferroviario, una cantidad de cuestiones, y tendrías, sí, una inversión fenomenal en el transporte. Pero ese transporte después te multiplicaba la cantidad de hectáreas que podías utilizar para el agro, y por lo tanto, a futuro, significaba un aumento enorme de las exportaciones. Claro. Entonces, eso no te genera un problema. Muy diferente es si lo que vos tenés es vos importás dólares, porque el Estado se endeuda, y con esos dólares que importaron, el Estado se endeudó, entonces lo que hace es pagar salarios, y con esos salarios compran bienes de consumo, de los cuales una parte son importados. Son dos fenómenos completamente distintos, pero el problema grande lo genera siempre el Estado. Claro. Si no, las cosas se resuelven. Y si hubiera un problema de aumento de endeudamiento de una empresa en particular, que después no puede pagar, problema de esa empresa, quiebra, pero como cualquier parte del mundo. Entonces no es un problema del país, es un problema de la empresa. Acá hay que diferenciar lo que es el Estado de lo que son las empresas privadas. Lo que pasa es que acá está todo metido junto, ¿no? Es como que si una empresa privada está quebrando, el Estado tiene que salir a salvarla. Ahora, si la empresa privada está ganando mucha plata, el Estado tiene que ir y robarle la plata. Entonces el Estado termina siendo lo que Ronald Reagan definía. Bueno, toda la tarea del Estado se resume: si funciona, ponele impuestos; si sigue funcionando, regulala; si ya no funciona y pierde plata, subsidiala. Agustín, te quería preguntar, contemplando el panorama de una pobreza del más del 33%, desempleo por encima del 10%, riesgo de una hiper, ¿qué valoración final hace el gobierno de Macri y si piensa votarlo en estas elecciones que vienen? Bueno, es una pregunta difícil. La verdad es que la valoración que hago es que es un muy mal gobierno. Es un muy mal gobierno porque hay que entender qué es lo que pasó. Macri empezó primero con un error de diagnóstico enorme, asesorado por Alfonso Prat-Gay y por Federico Sturzenegger y otros. Creyeron que lo que estaban heredando era un problema sencillo y nunca definieron el diagnóstico, por lo menos el que nosotros teníamos, que era muy duro con respecto a lo que heredaron de Cristina Kirchner, que fue un desastre descomunal. La caída en la Argentina había sido enorme fundamentalmente, primero que todo, en las instituciones. El índice de calidad institucional que nosotros teníamos en la Fundación Libertad y Progreso había caído 96 puestos, que es un resumen de 8 indicadores internacionales. Si mirabas las libertades económicas, habíamos caído 150 puestos. Del puesto 20 que estábamos con Menem, habíamos caído al puesto 170. Estábamos en los últimos valores de la tabla, de los países más reprimidos del planeta, con el cepo y todo lo demás. Entonces el primer error fue no hacer bien el diagnóstico. El segundo error fue no decirlo, o sea, no explicar todos estos problemas. Y luego el tercer error fue el análisis que hicieron de la macroeconomía, que ellos no miran las instituciones, que para mí son la clave, pero lo que miran permanentemente, que es la macroeconomía, encima la miraban mal, y decían que la deuda era pequeña, y la deuda era enorme. Ellos decían que era una deuda del 30% del PBI, porque no consideraban la deuda con la ANSES y con el Banco Central. Grave error. Por supuesto que la deuda con la ANSES no es intraestado, como dicen ellos, porque del otro lado están los jubilados. Y la deuda con el Banco Central tampoco es intraestado, porque del otro lado está la moneda, es decir, los usuarios de la moneda. Entonces, si vos vaciás al Banco Central, porque suponés que como es deuda, entre comillas, intraestado, ¿qué están diciendo? Entonces la puedo defaultear, entonces le puedo cambiar los términos. ¿Qué significa que no la contabilizas como deuda? Es deuda y tenés que pagarla. Y si no la pagás, del otro lado hay un problema. Entonces tenemos una deuda que era 54% del PBI. Pero encima, con un PBI inflado porque estabas en el cepo, e inflado porque las estadísticas la habían inflado. Con lo cual, teníamos un problema de deuda serio. Con ese problema de deuda, a pesar de que era serio, se montaron sobre esa mentira y fueron hicieron una cosa muy positiva, que fue volver a los mercados, pagar a los holdouts, sacaron el cepo. Todo eso considero que fue muy bueno en los primeros 3 meses, pero el objetivo de por qué lo hicieron es erróneo. Pero si lo hubieran hecho para que las empresas privadas puedan acceder al crédito, hubiera sido buenísimo. Pero en lugar de hacer eso, no. Lo hicieron para que el Estado pueda acceder al crédito. Y endeudaron al Estado. Y al endeudar al Estado nos metieron en la situación actual. Entonces tenemos una doble herencia.
tenemos la herencia de Cristina Kirchner, que fue nefasta, porque además hay que contabilizar también que las tarifas estaban congeladas y valían 1/10, o sea, estabas pagando 1/10 de lo que costaba la electricidad, los servicios, etcétera. Entonces pagabas el 3% lo que en realidad costaba 13%, no 1/10, pero más o menos, ¿no? Con lo cual pagabas 3% de tu sueldo, ciudadano promedio, en lugar de pagar 13% en los servicios. Te sobraba 10%, y eso produjo el boom de consumo de la era de Cristina. Pero ese 10% que te podías usar un mes para comprar unas cuotas de televisión, un televisor en cuotas, o después una heladera, entonces había un boom de consumo, las empresas vendían, y Cristina dice, las empresas nunca vendieron tanto, las empresas protegidas y en este sistema. Pero, mientras tanto te ibas comiendo capital. Y todo eso heredó Macri. Y como no quiso resolverlo, lo que hizo fue endeudar al país. Y así llegamos ahora a que el próximo gobierno va a tener que pagar 2 fiestas. La fiesta de Cristina y la fiesta de Macri. Ahora, ¿a quién voy a votar, no? Esa es la pregunta. Con este análisis que estoy haciendo, me decís, bueno, no puedes votar a Macri. La realidad es que ahora es probable que termine votando a Cambiemos. ¿Por qué? Porque el otro, es que Kvadrakov lo puso en una frase que me pareció extraordinaria. Uno es el error y el otro es el terror, ¿no? Y ese es el problema, porque del otro lado, lamentablemente, el que seguramente va a ganar, o sea que ahora ya estamos en las fases finales, pero sacó 16 puntos de ventajas, es Fernández. ¿Y quién es Fernández? Fernández, la verdad, no sabemos qué es lo que va a hacer, pero te puedes guiar por lo que pasó en el pasado. Y en el pasado, el peronismo es un partido que no cree en la propiedad privada, que ha confiscado permanentemente la propiedad privada y que probablemente va a volver a confiscar la propiedad privada. Si uno quiere defenderse del Estado, es preferible votarlo a Macri y no a Fernández. Ahora, yo entiendo que haya gente que diga, bueno, capaz que Fernández es un Menem. Bueno, a mí eso me cuesta mucho creer. Yo lo miro a Fernández, escucho lo que lee, lo que dice y demás, y la verdad es que no veo un Menem, Ustedes escuchan a Menem en la época anterior a que se conociera, es decir, uno conoce el Menem que lo que hizo en el gobierno. Pero cuando escuchás el Menem de la campaña electoral del 89, él ya decía que había que copiar a los chilenos, como hacer lo mismo que hacían los chilenos que estaban exportando el vino a todo el mundo, etcétera. O sea que él percibía, si bien no era un economista ni un hombre demasiado sofisticado, tenía una intuición de que había que ir hacia el mundo. En cambio, cuando uno mira a Fernández, ¿a qué mundo mira Fernández? ¿A Lula? ¿A Evo Morales? Entonces, realmente el riesgo que tenemos es que el próximo gobierno se vaya hacia la ideología del siglo XXI, que si el gobierno actual es pésimo, el socialismo del siglo XXI es mucho peor. Ahora, te hago este planteo. La bomba está armada hace rato, el macrismo la empeoró, y todo parece indicar que de 2020 no pasamos de que esta bomba va a explotar en forma de default y probablemente de pico inflacionario, sino hiperinflación. ¿No nos conviene que esta bomba la tenga que pagar la explosión o intentar desarmarla el peronismo una vez en la vida y no otro gobierno radical, por así decirlo, no sé, que los peronistas tengan que desarmar esta vez la bomba y pagar el costo? Eso, claro, si lo hicieran sería fantástico, pero el populismo sin plata no es menos nocivo que el populismo con plata, porque es al revés, es más peligroso. Hay que mirar lo que pasa en Venezuela. Argentina, si vos mirás Venezuela comparando con Argentina, haces un ranking de la riqueza per cápita de los países, o el PBI per cápita de los países, bueno, los dos venimos cayendo, ¿no? Tanto Venezuela como Argentina. Si desfasás 4 años, o sea que estás viendo como la misma película, pero con 4 años de diferencia, Argentina está hoy como estaba Venezuela hace 4 años atrás, más o menos, en el puesto 70 aproximadamente. De estos 4 años, Venezuela cayó del puesto 70 al puesto 130. Entonces, la posibilidad de que... ¿Por qué puede ocurrir? Hagamos un análisis de lo que podría pasar. Si vienen y ponen impuestos confiscatorios, por ejemplo, a los que blanquearon el dinero y le ponen un impuesto extra de 5%. Entonces, a esa gente, muchos se van a ir de la Argentina. Bueno, ¿qué pasó en Venezuela? Se fueron 4 millones. Ahora, si se empiezan a ir los capitalistas, los que tienen dinero, los que tienen más ideas, los
los jóvenes que todos los días me están diciendo, me conviene que me vaya, estoy estudiando ingeniería, no sé qué, cuando me reciba me voy. Bueno, los ingenieros que consiguen fácil empleo afuera se empiezan a ir. Y del otro lado, los que ingresan a Argentina como inmigrantes son los pobres que que vienen sin educación de algunos países vecinos. La verdad que Argentina no hace un buen negocio, terminás muy mal. Y luego los que tratan de rebelarse, si miramos lo que pasó en los países del socialismo del siglo XXI, terminan reprimiendo de una manera muy dura. Entonces es muy difícil. Yo prefiero realmente tener que lidiar con un gobierno de Cambiemos tratando de explicar las cosas a ese gobierno y mientras tanto, paralelamente, ir trabajando para armar algo diferente para el 2023. Claro. Agus, yo todavía no tuve la oportunidad de leer tu nuevo libro, La clave de la libertad, y posiblemente muchos que estén escuchando tampoco lo conozcan. Me gustaría que hable de cómo nació la idea de hacer el libro, de qué trata, su contenido. Bueno, eso me fascina. El libro, yo empecé a dar charlas sobre la singularidad en el año 2006. Y básicamente leí un libro que se llamaba The Singularity is Near, La singularidad está cerca, de Ray Kurzweil, que es un tecnólogo, un tipo de lo que más sabe de tecnología en el mundo según Bill Gates, por ejemplo, con respecto a las computadoras. Y entonces empecé a mostrar esa aceleración de la tecnología que se venía, y era espectacular. Las charlas, cuando yo las terminaba de hablar, hablaba del auto autónomo y qué sé yo, y la gente venía y se acercaba y me decía, bueno, eso que decís está, la verdad que la charla está muy buena, pero al final te delirás. Bueno, esa parte que me deliraba hace 15 años o 12 años atrás, es la que hoy está en vigencia, y está pasando. Entonces lo interesante que yo trato de mostrar en el libro, es que si ahora estamos en este nivel, hay que imaginarse lo que va a pasar en los próximos 15 años. Y eso es lo que va a ser extraordinario, porque cuando analizás lo que está por pasar, hay que comprender que hoy hay más inventores vivos que muertos. Si tenés más inventores vivos que muertos de todas las épocas anteriores, la cantidad de inventos que vas a tener en los próximos 30 años pueden ser mayores a los de toda la humanidad. Entonces, si vos te imaginás los cambios fenomenales que tuvimos en la humanidad, el fuego, la rueda, la agricultura, las computadoras y demás, pues imagínate que va a haber cosas más sorprendentes que esas en los próximos 30 años. Con lo cual, si lográs, si eso no te vuela la cabeza, no hay nada que te vuele la cabeza. O sea, es impresionante lo que se va a venir. O sea, más inventores en los últimos 50 años que en los 1.000.000 de años para atrás de la humanidad. Exactamente. Una locura. Va a ser una locura, es impresionante lo que está pasando, que ya está pasando y la gente no se da cuenta que lo que está viendo es un momento mágico. El celular que tengo en la oreja en este momento, que estoy hablando, es un aparato increíble, es mágico. O sea, yo me puedo contactar con 1.000 millones de personas. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Con un aparatito. O sea, que están en todas partes del mundo. Que además lo hacemos gratis por WhatsApp. O sea, no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Es una cosa tan impresionante. Imagínate lo que era para comunicarse hace apenas 100 y pico años atrás. Que tuvieron que tirar un cable por el océano. O sea, ¿te imaginas lo que las cosas estamos hablando? O un telégrafo. Tenías que comunicar una ciudad con otra y tenías que hacer los postes, el telégrafo. La persona que estaba haciendo con el código Morse para descifrar cada letra. Y ahora mandás fotos, videos, lo que se te ocurra y gratis. O sea, pagás la línea, pagás sí el teléfono, pero después los servicios, la información que estás enviando es un paquete fijo, o sea que puedes utilizar una enorme cantidad de cosas con un costo marginal cero. Es impresionante lo que estamos viviendo y la gente no se da cuenta. ¿Y cuál fue la clave para conseguir esa locura de progreso tan rápidamente, exponencialmente de crecimiento? Y eso es lo más interesante de todo, porque lo que trato de mostrar en el libro es, bueno, ¿por qué ocurrió en un lugar y en un momento determinado? ¿Por qué en Inglaterra? ¿Por qué en el norte de Europa? ¿Por qué Escocia? ¿Por qué los Países Bajos? Y la clave está en el título del libro, la clave es la libertad. Y la clave es la libertad, porque cuando vos ponés las instituciones de la libertad, ocurre un fenómeno que es muy sencillo. Vos sos dueño de tu vida, sos dueño de tu libertad, y por lo tanto sos dueño de tu mente, de tu cuerpo, y lo que vos producís es tuyo. Y eso es la propiedad privada. Entonces, cuando vos sos dueño de la propiedad privada, de lo que vos producís, ahí se produce el milagro. Porque entonces tratás de producir lo máximo posible con el menor esfuerzo posible, porque es tuyo, es tu propiedad. Y eso genera un enorme aumento de la creatividad, porque además eso se junta con que tenés libertad de opinión, libertad de ideas, libertad
no lo que pasa en nuestros colegios, que hay un adoctrinamiento, sino cuando lo que tenés es una discusión permanente y libre, es decir, cuando se juntan las ideas y se aparean y generan nuevas ideas, ¿no? Como en inglés dicen, they meet, they mate and reproduce, es decir, se juntan las ideas, se aparean y se reproducen. Esa reproducción de las ideas es lo fenomenal que se produce en Inglaterra y en el norte y en el norte de Europa. Y se genera una creatividad tan espectacular que el propio Marx, en 1848, o sea que es muy tempranamente, dice: los burgueses ingleses en una generación generaron más bienes y servicios que todas las demás generaciones juntas. Eso está en el Manifiesto Comunista, casi textual. Con lo cual, lo que se está diciendo Marx, ella observaba ese fenomenal crecimiento y se daba por el tema de las instituciones de la libertad. Esa es la clave. El problema es que Marx creyó que podía, y además eso, hasta ahí, había sido solamente la evolución natural de la sociedad. En cambio, Marx, a partir de ahí, quiere planificar una sociedad perfecta y mejor, y cree que eso es el socialismo. Pero el socialismo mata la esencia del tema, que es la propiedad privada. O sea, el socialismo te mata lo principal que produce el éxito, y no se da cuenta. Y mata también la creatividad, porque te mata la posibilidad de pensar diferente. De hecho, los mataba literalmente, ¿no? O sea, en todos los lugares donde se metió el socialismo, empiezan a matar a unas 100 y pico de millones de personas. Y por supuesto eso te genera un problemón. Y de hecho el socialismo en todas partes ha generado lo mismo, ha generado hambre, muerte, miseria y corrupción. Y corrupción porque siempre el que está en el Estado, son todos iguales, salvo los que están en el Estado. Los jerarcas no son iguales. Los jerarcas tenían sus dachas, los jerarcas tenían sus autos, las limusines y todos los demás. Iguales eran todos los demás, pero Castro no. Castro tenía su isla paradisíaca, ¿no? Realmente era el dueño de toda Cuba. Además tenían 800 millones de dólares en extranjero. O sea, Castro era poderoso, y que por supuesto fuman cigarros de $20, ¿no? Y todos tenían Rolex, el Che Guevara, todos los demás. Los jerarcas siempre son distintos, pero te aseguran igualdad en la miseria a todo el resto. Que claro, ¿no? Nos terminamos riendo de lo que produce el socialismo, mientras pensaba, qué feo, me estoy riendo de que la cantidad de gente que mató, pues decís, realmente pasó eso, pasó en Rusia, pasó en China, comenzaron con matanzas fenomenales de personas. Qué triste, ¿no? Es tragicómico que se siga apoyando eso. Justo ahí en Twitter empezó a dar vueltas un video de Bernie Sanders con Residente, charlando sobre los beneficios del socialismo en la mansión del cantante Residente, Bernie Sanders, que tampoco tiene sus problemas monetarios. Pero qué irónico que es que siempre se critica al capitalismo desde el capitalismo. Nunca nadie se va a vivir. ¿Cómo? Y Bernie Sanders estuvo muy divertido el otro día porque él dice, no, yo soy socialista, pero no como los de Venezuela. Socialista democrático. Sí, yo soy socialista como Dinamarca, dijo. Y usted salió el primer ministro de Dinamarca, dijo, muchachos, yo no soy socialista. O sea, en Dinamarca no es socialista, es una economía de mercado. O sea, de ninguna manera es socialista. Acá somos capitalistas, tenemos economía de mercado, simplemente tendremos un poco más de impuestos y tenemos un poco más de gasto público, pero no se equivoquen, acá la economía es libre, tenemos una economía abierta, no es una economía cerrada, es una economía abierta, libre, competitiva, por supuesto respetan la propiedad privada, y de ninguna manera hay una propiedad pública de los medios de producción. No se les ocurre tener empresas públicas, las empresas son todas privadas. Lo que sí hacen es que tienen altos impuestos, y que a mí me gustaría tener menos, fenómeno. Pero además, esos países nórdicos, que siempre son la excepción, todo el mundo dice que quiere ser como Suecia, como estos países, esos países crecieron fenomenalmente con el capitalismo y con impuestos muy bajos, hasta la década de 1960. O sea, vamos a mirar la historia, esos países ya estaban en los primeros lugares en 1960. Y además ya eran igualitarios, en el sentido de que no había grandes diferencias, porque el capitalismo te elimina las diferencias. No las elimina, pero sí las reduce, y las reduce en términos porque no es en términos simplemente de dinero, sino en términos de vida, ¿no? O sea, no hay nada más diferente que ganar $1 por día que ganar $2 por día. Porque cuando vos tenés muy poca plata, el extra es una diferencia fenomenal. En cambio, cuando vos ya tenés cubiertas las necesidades básicas y demás, si tenés tu casa, si tenés los alimentos, si tenés la ropa y tenés la
calefacción y tenés el aire acondicionado, como tienen los pobres en Estados Unidos, y tenés un auto, las diferencias, ¿qué más hay? O sea, por más que tenga 60.000 millones de dólares, ¿cuál es la diferencia, siempre digo, entre Bill Gates y Agustín Echevarne? Sí, él tiene 90.000 millones de dólares. Realmente, si miro un índice Gini entre Bill Gates y Agustín Echevarne, bueno, vas a tener que Bill Gates tiene casi todo, y a mí me queda casi nada. Pero si miramos el día a día, yo vivo igual que Bill Gates. ¿Cuál es la diferencia? O sea, él andará en helicóptero alguna vez, bueno, puede ser, pero no cambia prácticamente nada. Cuando ando en avión privado, yo ando en avión público, en una línea privada, pero digamos una línea aérea. Cuando yo ando en esa línea aérea, tengo menor riesgo que ir en su avión privado. Todo el mundo sabe que los aviones privados particulares tienen mayor riesgo que las líneas de tránsito masivo. Con lo cual, ni siquiera en eso es mucho mejor. Y si me preguntás cómo comía, hace 100 y pico de años atrás, los ricos comían muy bien, los pobres no comían muy bien, comían muy mal. Hoy no, comemos igual, yo estoy seguro de como igual o mejor que Bill Gates, porque mi mujer cocina muy bien. Tal cual. Entonces la clave siempre termina siendo la libertad de poder hacer lo que uno quiere, de disfrutar los beneficios y ser responsable de las consecuencias de lo que uno hace. Ese es sería el punto central de... Sin duda. Y yo comprendo que haya gente que en un modelo socialista tal vez podría ser feliz, porque una persona que realmente quiere ser igual al otro y no quiere progresar y no tiene muchas ganas de ser diferente y se siente que no tiene confianza en sí misma y entonces quiere que la protejan y demás, se siente en ese sistema que puede estar más tranquila y ser más feliz. Puede ocurrir perfectamente. El problema son todos los que piensan distinto. ¿Qué haces con los que piensan diferente? Y los que piensan diferente, Lenin le llaman el hombre nuevo. Hay que crear un hombre nuevo, hay que reeducarlo. Pero ese hombre nuevo está en contra de la naturaleza humana. Entonces la única manera es matarlo. Y por eso que terminan matando y reeducando en los campos de concentración, porque no existe, no funciona. Entonces el socialismo lamentablemente va en contra de la naturaleza humana. Ahora, una solución que yo estoy pensando para Argentina, digo, hablando dentro de 500 años, ¿no? O en algún momento, tal vez una posibilidad sería tener ciudades socialistas y ciudades libres. Y que quiere ir a una sociedad socialista, vaya, y que viva con los socialistas. El que quiere estar en una sociedad libre, que vaya a la ciudad libre. Entonces podríamos tener un país, pero con diversos sistemas, donde haya ciudades con bajísimos impuestos y total libertad, yo me anoto, y que se anoten los que quieran venir a esta ciudad, ciudades-estado, y que otros vayan a la ciudad socialista, ¿no? Planteas una especie de federalismo con esto. Una especie de federalismo con distintos sistemas. Y tal vez esa sería la manera, ¿no? Creo que Milei pone Perón al norte y al sur, no sé, que elijan lo que quieran, lo que es lo más rico, lo más pobre, da lo mismo. Bueno, hagámoslo, pero tal vez en vez de dividir el país a la mitad, dividámoslo en ciudades. Peronia y Alberdaña. Claro, tenemos que tener una ciudad, qué sé yo, en Rosario, que sea libre, viste, no sé, la ciudad de Buenos Aires que es muy grande, por ahí la partimos al medio, entonces tenés Edenor y Edesur, viste, entonces lo que te tocaba Edenor es libre, lo que toca de Edesur es socialista, lo que quieran. Lo que no pueden hacer es querer vivir de los demás. Claro. Entonces, los que quieren ser todos socialistas, vayan ahí, pero no pretendan después poner un impuesto a las ciudades libres. No, ahí ponemos la regla de juego. Las ciudades libres vivimos con lo que nosotros producimos y las ciudades socialistas viven con lo que ellos produzcan. Y después la gente vaya donde quiera. Yo creo que si se establece eso por la simple competencia, las ciudades socialistas se van a extinguir, pero sería algo a futuro para plantear. Sí, o por ahí sería una rareza. El problema es que ellos no funcionan de esa manera. Funcionan de una manera que lo dijo muy clarito Mujica en un video del otro día. El expresidente Mujica dice, no, los socialistas tienen que ser como las enfermedades inteligentes, como la sífilis. Lo dice Mujica, no lo digo yo. Claro. Entonces dice, ¿por qué? La sífilis no mata al paciente, vive del paciente, pero no lo mata. Lo necesita vivo. Entonces nosotros tenemos que vivir de las empresas capitalistas porque son las que saben producir riquezas y ponerle impuestos, pero no las tenemos que matar, porque si las matamos no estamos siendo vivos. O sea que lo máximo que puede hacer el socialismo es parecer a la sífilis.
Qué frase, Linda ¿no? comparación. Ahí tenemos para el recorte. Saben por lo menos algunos socialistas que son parásitos. Bueno, nos quedaríamos charlando la verdad que 4 horas más, así que nos estás obligando a invitarte formalmente a la Ciudad de La Plata a dar una charla y escucharte por horas, así que estás formalmente invitado a venir a visitarnos. Nosotros vamos a preparar todo y vamos a empezar a trabajar para eso. ¿Te parece, Agustín? Encantado, buenísimo. Yo lo van a saber con Candelaria que me maneja mi vida prácticamente. Excelente. Muchísimas gracias por todo este tiempo que nos brindaste y un abrazo muy grande. Gracias, Gracias. genio. Un abrazo gigante. Hasta luego. Un placer. Chao. Bueno, pasó Agustín Echeverría.